Pues hoy vamos a tener la parte final del Salmo 72, y sí, es una parte corta, pero sin embargo, pues siempre que se habla de las alabanzas, hay mucho que decir, ¿no? Y hay mucho que aprender porque realmente apenas estamos empezando a caminar por pues toda esa situación de la alabanza. La alabanza ha sido algo que a últimas fechas ha sido muy controvertido entre las iglesias, ¿no? Sin embargo, estamos viendo aquí que lo más importante es tener una vida de alabanza. De nada sirve una alabanza para glorificar al hombre. Hay muchas alabanzas en donde la estrella de la alabanza es como si fuera una estrella de rock, en donde todo el mundo va a decir qué maravilloso canta, qué arreglos, qué espiritualidad, qué tantas cosas, ¿no? Y realmente la alabanza no está dirigida a Dios, ¿no? Pero vemos que lo más importante es la alabanza que glorifique a Dios. Hemos visto un salmo hasta ahorita que nos habla del reinado de un rey. Y dentro de esta descripción de todos estos versículos que hemos visto acerca de este reinado, vemos como este rey, los demás reyes poderosos de la tierra, al ver su magnificencia, al ver la grandeza de este rey, ellos mismos van a dar de sus dones. Vimos la vez pasada, hace 2 semanas, y algo que Dios de una manera maravillosa coordinó con la predicación de Miguel, de cómo Dios te regresa más. Si tú piensas que tú le das mucho a Dios, Dios te regresa infinitamente más en bendiciones, ¿no? Y como y hablábamos precisamente de la reina de Saba, cómo le daba el oro, cómo se le daba a este rey el oro de Sabá, y cómo en Salomón, la reina de Saba, le dio 120 talentos. Sin embargo, ella obtuvo todo lo que quiso. De la misma manera, Dios nos da todo lo que anhela nuestra alma. Es impresionante. A veces pedimos cosas que no sabemos, ¿no? Realmente cómo pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gracias a Dios, que Dios se ve más que nuestra petición, nuestra verdadera necesidad, y ve el verdadero anhelo de nuestra alma. Así que si tú estás caminando al lado de Dios, déjame decirte que todo el anhelo de tu alma te lo va a responder. El anhelo conforme a esa voluntad que ha puesto en esta nueva creación que ha hecho Él en tu vida, ¿no? Bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él guíe este estudio. Oscar, ¿quieres por favor orar? Para que Dios guíe este estudio y lo demás. Bendito Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias porque siempre estás pendiente de nosotros y porque nos cuidas, Señor. Te pedimos que nos guíes, que guíes hoy a nuestros pastores, que guíes el estudio, Señor, que nos lleves a aprender tu mensaje, que abras nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y que nos lleves a reflexionar en esta época acerca de tu amor y todas tus bendiciones y lo que pides para nosotros, Señor, para que sigamos tu camino y para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Oscar. ¿Mande? Sí, soy. Perdón. Bien, pues vamos a leer los 3 últimos versículos. Carlos, si me haces favor. ¿Desde el 17? No, desde el 18. 3 últimos versículos, por favor. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y el último. Aquí termina las oraciones de David, hijo de Isaí. Exactamente. Estamos al final de este libro, número 2 de los Salmos. Y termina, y es una manera muy gloriosa de terminar precisamente este libro, con una alabanza. Llegamos, como quien dice,
Ya vimos lo sustancioso de lo que trata este salmo, ahora llegamos al epílogo, a la doxología final de este salmo, ¿no? Y entonces cerramos con este maravilloso cántico y una vez más volteamos a ver, nuestros ojos voltean a ver a Jesús como el autor de todo esto. Es impresionante, pero David se maravillaba de todo lo que iba a ser este gran rey y de todo lo que había hecho en su vida. Salomón era un testigo presencial de todo esto. Y vemos cómo nosotros también hoy en día nos podemos gozar en todo lo que Jesús vino a hacer. Tenemos bastante material para poder meditar en eso, los evangelios, las cartas, todo cómo Él cumplió las profecías, cómo Él vivió como nadie en este mundo y cómo finalmente estas bendiciones de Jesús nos han alcanzado aún hasta nosotros, a casi 2000 años de distancia. Gracias a Él podemos, el que quiere, el que se arrepiente, el que Dios le da ese don de arrepentimiento y ese don de la conversión, se puede gozar en esa eternidad, que esa eternidad empieza desde esta misma vida, porque en esta misma vida, cuando lo conocemos, empezamos a vivir esa eternidad con Él. La muerte será solamente un pequeño paso que daremos a vivir todas estas enseñanzas, todas esas maravillas que Él nos ha dejado, ¿no? Y bien, pues esta alabanza podemos, se alaban varias cosas, en estos dos versículos se alaban varias cosas. Primeramente, el objeto de nuestra alabanza. ¿Quién es el objeto de nuestra alabanza? Como dice aquí, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Dice, Jehová, el Dios de Israel, Jehová. A mí me gusta mucho esa similitud. Vemos que son dos personas de un mismo Dios. La tercera es el Espíritu Santo. Y vemos a Jehová que se define como yo soy el que soy. Y vemos después cómo Jesús habla de Él mismo como yo soy. Qué impresionante ver a todo el poder de Dios en una persona que vino además de una forma humilde aquí, ¿no? Ninguno por esa razón merece nuestra adoración como Él, al recordar lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Así que al recordar lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra alabanza le va a pertenecer solamente a Él. ¿Sabes? A lo largo de tu vida, conforme eres más consciente del trabajo que Dios hace en tu vida, más agradecido debes de estar con Él. Y eso debe de ser algo muy natural, como la mañana sigue a la noche, ¿no? Cuando Dios te da una liberación, cuando Dios te da una bendición, ¿sabes qué? Naturalmente Él quiere crear en ti ese espíritu de agradecimiento, esa actitud de agradecimiento, ¿no? Y además hay una situación. ¿Cuándo dejamos nosotros de agradecer o por qué dejamos nosotros de agradecer? Cuando pensamos que nos merecemos las cosas. Bueno, pues ya hay un dicho que utilizamos mucho los mexicanos, vaya, hasta que me hace justicia la revolución, ¿no? Pero ¿qué denota muchas veces eso? Bueno, me lo merecía, pero pues nadie lo había pensado, ¿no? No, ¿sabes qué? Todo lo que tienes, Dios te lo da por gracia y por amor. Y aun aunque la bendición pueda llegar a través de otras personas, alguien que pueda darte algo, un trabajo, un dinero, una situación de bendición, de todas formas, ¿quién puso en el corazón de esa persona el bendecirte? Pues Dios, que sabe tu verdadera necesidad. ¿No te has encontrado a veces que tienes una necesidad específica y te has puesto en tu corazón, ¿sabes qué? Yo voy a creer en Dios y no se la voy a decir a nadie, ¿no? Y de repente llega la bendición, y dices a una persona, oye, sentí que debía de darte esto, ¿no? O que debía de darte. Entonces dices, ese es un trabajo muy palpable de que Dios está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces no te olvides, siempre el sujeto es, el objeto de nuestra alabanza es Dios, y siempre debe de ser Dios. La gloria sea para Él. Ahora,
El tema de la adoración, lo dice el mismo versículo 18, el único que hace maravillas. ¿Por qué vas a adorar a Dios? Porque es el único que hace maravillas. A lo largo de estos 15 últimos versículos que hemos visto del Salmo, hemos hablado de las características de un buen reinado. Y esta doxología final, o este pensamiento final, esta conclusión final, lo resume en algo: el único que hace maravillas. Así, también cada uno de nosotros que ha sido tocado de una manera especial por Dios, también estamos, naturalmente debe de haber esta alabanza delante de él. Esta alabanza debemos de hacerla de dos maneras. Una, en nosotros mismos. Qué agradable es meditar en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde que lo conocemos. Y es muy agradable. Pero tampoco Dios quiere que te quedes tú con esto para ti como un tesoro solamente tuyo, sino también que este tesoro de la vida que tú has, de la vida que Dios ha hecho en ti, lo puedas hablar a los demás. Jesús mismo se lo encomendó al endemoniado gadareno cuando le dijo en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y entonces, si él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es impresionante. Este hombre quería seguir a Dios, quería ir con Jesús. Y Jesús no se lo permitió. Pero sin embargo, lo que Jesús tenía para él era algo mucho más maravilloso, que era estar publicando y preparar el camino, preparar la tierra para cuando Jesús regresara y pudiese estar la gente más abierta. De hecho, pensamos que así sucedió efectivamente, ¿no? Jesús regresó a esa comarca y la gente lo escuchó con mejor ánimo. Muy probablemente pudo haber sido un trabajo de barbecho y de siembra hecho por este hombre, ¿no? Vemos, por ejemplo, otro ejemplo hermoso que es la mujer samaritana. ¿Qué fue lo único que dijo la mujer samaritana? No habló de un tratado de teología para sus vecinos, ¿no? Sino lo único que hizo fue, me dijo todo lo que había vivido, me dijo todo lo que he hecho, y ¿no será el Mesías? Y entonces todos los de sus vecinos, sus amigos, fueron a ver a Jesús, y entonces escucharon a Jesús y le dijeron después a la mujer algo maravilloso. Ahora no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nuestros ojos han atestiguado que este hombre es el Mesías, el Cristo que hemos estado esperando. Qué maravilloso es cuando cada uno de nosotros decidimos compartir estas maravillas de Dios, y que la persona que abre su corazón a Dios, que Dios hace este trabajo, pueda también decir, ahora no creo solamente por lo que tú me dices, sino por lo que he experimentado. Ajá. Y bien, pues es el único que hace maravillas. Hay un cántico, un himno que nos gusta mucho cantar luego, que dice, ¿y quién es él? Él es el que hace maravillas, ¿no? ¿Y qué hace él? Él hace maravillas, dice la respuesta, ¿no? Tercero y 4, hemos hablado del objeto de la alabanza, el tema de la alabanza, y ahora la duración y la extensión. La duración es eterna. Dice aquí, bendito su nombre glorioso para siempre. La duración, eterna, para siempre. Un Dios eterno y merece una adoración de nuestra parte eterna. ¿Por qué razón? Porque la salvación que Él te ha dado es eterna. No se pierde, no se diluye, no deja de ser. Él no cambia de humor, ahora sí eres salvo, pero ahora me enojo contigo y ahora te quito la salvación. No, Él es fiel, y si te ha dado la salvación, si te la ha concedido, es para siempre. Así que tu alabanza también debe de ser de la misma manera. Y además, su extensión es toda la creación, todo lo que ha hecho.
Hay salmos que dicen, todo ser viviente alabe a Jehová. Ajá. Hasta el rincón, el lugar más recóndito del universo. Ajá. Verdaderamente podría a lo mejor toda esta situación en nuestra precaria situación y precario entendimiento pensar, ahí no es mucho, no estamos exagerando que sea una alabanza de continuo y para siempre y por toda la tierra. Pues no, déjame enseñarte y Dios nos deja descubrir una escena en el cielo que habla de esto. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, hablando de una imagen de una adoración celestial delante del trono de Dios, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Acuérdense que 3 veces te reafirma, es que es finalmente, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban de día y de noche de decir esta alabanza. Cuando tú ves un cuadro, una escena de esta forma, y piensas hoy en día las filosofías, el escepticismo, el ateísmo, el menosprecio que se tienen por las cosas espirituales, ¿no te parece algo ridículo? Y verdaderamente yo estaba pensando esto en esta mañana diciendo, híjole, qué terrible ha de ser para aquel ateo, escéptico, menospreciador de Dios, que finalmente no se convierte y llega a su fin eterno, encontrarse con esta realidad de haber negado a ese Dios, a ese que es santo, 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 al que es, al que era, al que es y al que ha de venir. ¿Sí? Sí, eso también una falsa espiritualidad, porque ¿También? me parece que está aumentando mucho el budismo, por ejemplo, las ¿Sí? personas que aparentemente son espirituales por ser buenas, por llevarse con todos, entonces... ¿Sabes qué aumenta mucho? Hay mucha gente que es atea y hay mucha gente que se llama deísta. El deísmo es, no, o sea, yo no soy ateo, sí creo que hay un Dios, de alguna manera debe de existir, en una forma de energía, no sé, pero ¿sabes qué hace en cierta manera ese tipo de creencias? Como que, mira, si existe Dios, yo lo quiero ver muy lejos de mi vida, ¿no? Es ese principio que ni sé dónde está y seguramente ni siquiera él sabe dónde estoy yo, ¿no? Entonces, pero sí, toda esa falsa espiritualidad y algo peor, me lleva a la mente esto que estás diciendo también, un falso cristianismo. Los amigos de Job hablaban de Job muchas cosas, de Dios, le hablaban a Job, reprendiendo a Job muchas cosas acerca de Dios. Y dentro de esas cosas había verdades y había otras que no eran verdades. Pero el problema de las verdades que decían es que muchas de ellas eran verdades mal aplicadas. Por eso Dios les reclama y les dice, y le dice a Job, ponte a orar para que no les vaya mal a ellos, porque hablaron mal de mí. Cosas equivocadas de mí. De hecho, Dios le dice a ellos, díganle a Job que ore por ustedes. Exactamente, sí, exactamente. Y eso también va a ser una cosa. Las personas, yo creo que peor que un ateo va a ser aquel que pensaba que tenía una vida espiritual y no la tenía. Y que se dé cuenta que de continuo estuvo negando las verdades de Dios. Es que estaban ahí, pero siempre me quise ir por mis pensamientos, ¿sí? Y aparte, a todos nos habló, o sea, van a saber que le hablaron, que Dios se dirigió a él para decirle. Exactamente. Yo siempre me estuvo hablando, siempre estuvo dando testimonio a mi espíritu en esta y siempre quise creer lo que a lo que más me acomodaba de Dios. Perdóname. ¿Sí? Todavía yo creo que la cosa es peor, ¿no? Porque
Esto en el día se ha convertido en una revoltura espantosa. Digamos, el mismo catolicismo al pertenecer. Ahora adora cualquier santo que San Pascual Galindo, a donde usted vaya a un pueblo, tienen un santo, sí, tienen un Cristo, o tienen esto, o tienen aquello. Tanto que llega la degeneración hasta Valverde, el de los narcos, sí. la Santa Muerte, que el diablo es. Porque es la manera de decir, oye, yo creo un Dios a mi manera y con lo que me conviene. Y si dentro de todo los dioses hay un Dios que dice que va a proteger al delincuente, entonces pues yo en ese creo, ¿no? Entonces por eso es eso, pero es básicamente, yo voy a buscar un Dios que proteja mis intereses. Ajá. Entonces pues prácticamente ateos guadalupanos que no creen en Dios, pero traen sus estampitas de la Virgen de Guadalupe. O simple sencillamente se ha hecho del ateísmo una religión. Y el ateísmo, como la religión, tiene también su inquisición y tiene también su persecución para el verdadero creyente, ¿no? Bueno, ahora... Perdón. En ese tema, cuando Santiago habla y amonesta contra la parcialidad, ¿no? ¿Tú crees que Dios es domina? Los demonios también. Exactamente. Tiemblan, exactamente. Entonces tenemos esas dos bases de la moneda. Ahora, ¿se han fijado, qué curioso, antes, en el versículo 19, cómo termina este salmo? ¿Qué dice? Toda la tierra está llena de su gloria, amén. Amén y amén. Leí un comentario que decía que la parte más importante de una oración era el amén. Fíjate que el amén es una palabra que estamos muy familiarizados. Yo creo que desde que tenemos uso de, todos los que estamos aquí, desde que tenemos uso de razón, conocemos amén. Y repetíamos como pericos, amén y amén, ¿no? Me da risa porque un amigo me platicaba que hay varias iglesias en donde alguien predica y la gente del público dice amén, amén, ¿no? Y es una forma de que ellos fueron educados. Pero lo chistoso es que veía él a una persona mensajeando, amén. Entonces, pues sí, es una palabra tan corta, pero no nos damos cuenta de la profundidad y del significado. Esta palabra declara, es como, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Dice, en verdad, puede decir, vi varias, dice, en verdad, así es o así sea. Ajá. Y es como, esta persona, en cierta manera, este comentarista tenía razón, sí puede ser la parte más importante de la oración. Si tú tienes una carta de recomendación para que tú consigas un empleo, te la da un jefe. ¿De qué sirve esa carta de recomendación si no tiene la rúbrica, la firma? Pues no es válida. De la misma manera, una oración sin el amén es hueca. Vimos un salmo y hemos visto todo un libro en donde hemos visto salmos hermosos, en donde hemos visto salmos de contrición, hemos visto salmos mesiánicos, salmos de alabanza, y todo eso en sí tiene un valor hermoso. Pero, ¿sabes? Aquí me impresiona esta rúbrica de David, amén y amén. Es como esa carta que hacen los siervos, que escriben de oídos de su Señor, pero para que te des cuenta de lo genuino, que es la carta, el príncipe sella, pone su sello en esa carta. Primero, Es que a mí cuando me hablaron de Cristo la primera vez, yo dije, ojalá que esto así sea. O sea, que yo no dije amén, pero sí dije, ojalá que sea cierto esto que me están diciendo. Exacto. Es como decir un amigo. Sí, así sea. Y hemos dicho, en verdad, existen en verdad, así es y así sea. Fíjate que en Mateo 16:28, cuando habla Jesús y dice, de cierto os digo, habla una parte que dice, de cierto os digo, no me acuerdo que continúa, y habla otra parte. La palabra utilizada en esa parte es amén, hablando de que en verdad,
Así es esto, ¿no? Ahora, cada vez que tú dices amén en una oración, estás diciendo, estoy de acuerdo con lo que oré. Si tú le estás diciendo a Dios, Dios, entrego mi vida, entrego esta situación, haz esto en mi vida, todo esto, tú le dices amén, estás diciendo, y esto, aquí está mi sello, estoy de acuerdo. Para un hombre, un ser humano, que en nuestra naturaleza hay rebeldía, que naturalmente somos opuestos a Dios, a sus mandamientos, pues el hecho de decir un amén sincero es un trabajo del Espíritu Santo. Es un trabajo que solamente Dios, en donde dices, sí Dios, adelante, estoy de acuerdo. En el Apocalipsis casi termina así, ¿no? Así termina. Es más, así termina. O sea, Jesús dice, he aquí vengo pronto. ¿Y qué dijo Juan? Amén. ¿No? Amén, Señor, así sea. Sí, Carlos y... Resaltando eso que estás diciendo, yo en todas ocasiones he manifestado que yo estuve mucho tiempo en una iglesia equivocada. Y precisamente sucedía eso que tú dices, se saltaba la predicación y la gente cantaba amén, ¿no? Entonces, bueno, ya aclaraste perfectamente que eso pues, es una exaltación equivocada, ¿no? No, una cosa sí quería comentar, no quiero... no quería juzgarlo en el sentido personal, desde luego que yo eso lo tengo totalmente borrado, pero personalmente cuando yo estoy escuchando o leyendo algo que realmente me está conmoviendo, en mi interior sí lo hago. No, de hecho no, sí quiero aclararlo, no es una crítica y no estoy diciendo que está mal necesariamente, digo, el problema es manejar las cosas con mucha superficialidad y como decía yo el ejemplo de la persona que estaba texteando y decía amén, ¿no? O una persona que le... O sea, siempre en todas las cosas de Dios va a haber personas religiosas que utilizan ciertos términos que son verdad, pero los toman como una cuestión, como el Padre Nuestro. Es una gran oración, pero lo han hecho algo repetitivo que la gente pierde el sentido de lo que vale. A lo mejor si ese amén que tú expresaste hablando es un amén que realmente viene, dice, sí lo deseo, Dios, o sea, y digo, la otra vez Pati comentó una situación y yo le dije, amén, ¿no? Como, un poquito como, pero pero el punto es, sí, exactamente, pero es el punto, lo más importante es lo que exprese tu corazón y hablando, remitiéndonos a la enseñanza es que tú al decir esa rúbrica estás diciendo, Dios, estoy de acuerdo. Y aunque mi naturaleza es rebelde, pero el trabajo de tu espíritu en mi vida me ha llevado a ver claramente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Yo siento que muchas veces es lo mismo, o sea, tiene la misma importancia que prometer. Como que decir amén así a la ligera se ha vuelto cualquier cosa, justamente que le quitamos la validez que tiene, y decir te lo prometo también se ha vuelto cualquier cosa. Como los juramentos, sí, el prometer. Exactamente. Pero ahí tú estás poniendo tu voluntad diciendo con ese amén, ¿no? Y termina con 2 amén, como diciendo así sea, en verdad, como diciendo de cierto te digo, ¿no? Ahora, el último, que es una postdata, que dice, he aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Me llama mucho la atención, si tú ves todo el libro de los Salmos, efectivamente, esta no es el último Salmo de David, que aparece en el libro de los Salmos. Pues unos salmos adelantito, en el Salmo 86 habla de que hay un Salmo de David, y dices, ¿cómo? ¿No que se habían acabado las oraciones de David? Bueno, vemos que no necesariamente el libro de los Salmos está escrito en una forma cronológica. Lo que sí es cierto es que es lo que habíamos visto desde el principio, es que esta es muy probablemente una oración ya de anciano de David, y que finalmente sí puso en su vida como un término ya sus oraciones. Y a mí se me hace muy bonita esta postdata porque es como David diciendo al final de su vida escoge hablar del tema del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conforme él se acerca a las puertas de la muerte, cada vez ve de una manera más palpable la gloria eterna de su Señor.
aquel que algún día lo defendió delante de Goliat y que veía su gloria de una manera muy palpable, ahora lo ve más porque lo ve más cerca. Y, ¿sabes? Cuando este gran rey, este David, que fue el mayor de todos los reyes de Israel, ve la gloria del gran rey, él dice solamente esto. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Terminan las oraciones, dice, ya no tengo más que decir en esta tierra. Ya he podido subir a las cumbres a las cuales Dios me ha subido, ya he podido profundizar en las profundidades que Dios me ha llevado, ya he podido entender mucho acerca del perdón, de la misericordia, de muchas cosas que puedo entender aquí en esta tierra. Verdaderamente no tengo más que decir. Aquí con mi vida terminan mis oraciones. Pero además no dice, aquí terminan las oraciones de David, rey de Israel. No, sino simple y sencillamente de David, hijo de Isaí. Un ser humano común y corriente que sabe quién es su papá, que sabe de dónde viene. Y que al ver la grandeza de ese rey del cual él acaba de describir, no le queda más que otra cosa que quitarse su corona, que alguna vez se puso su corona de parte de los hijos de Amón, ¿verdad? Una corona muy pesada de un talento. No hace más que quitársela y ponérsela a los pies. Yo soy David, hijo de Isaí, no soy nadie más. El rey de reyes y señores es Jesús. Entonces, qué manera tan impresionante de terminar. Y Apocalipsis, toda la Biblia está conectada, y en Apocalipsis 4, 10, 11, que hemos visto varias partes de esta escena, habla de los 24 ancianos, de estos seres maravillosos. Dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Rey de Reyes, como dice el Salmo 24, el Rey de Gloria. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Habíamos visto que la adoración es eterna porque el objeto de nuestra adoración es eterno. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios a lo largo de tu vida va a hacer cosas, va a llevarte a crecer, va a llevarte a entender cosas, va a llevarte a escalar alturas espirituales, va a darte coronas. Pero sabes que finalmente te va a dar una corona. ¿Qué es una corona de fidelidad? ¿Cuáles otras coronas había? No me acuerdo, pero... Y la incorruptible de gloria. Te va a dar coronas. Pero cuando estés delante de su presencia como estos ancianos, tú no vas a hacer otra cosa más que decir, Dios, no es mi corona, es tu corona, ¿no? Me queda grande a mí mi corona, ¿no? Y entonces, con esta conclusión, podemos decir algo muy importante. Dios te puede dar coronas, pero ¿estás listo para regresárselas en alabanza? Cuando alguien pueda decir algo bueno de ti, porque sea un trabajo hecho de Dios, ¿estás listo para decirle, no soy yo, sino es Cristo? Nunca debemos de poner los ojos en nosotros, ni siquiera en las coronas que Dios nos dé, sino solamente en nuestro Señor Jesús, que es el único merecedor de la gloria y es el único al que debe de dirigirse nuestra alabanza. Así que, pues podemos terminar esta parte y este libro 2 con amén y amén, ¿no?